Buenos días a todos. El día de hoy viajaremos a través del mundo de los contratos. Pero ¿cómo se clasifican los contratos y de dónde viene su clasificación? Para resolver estos interrogantes, primero debemos saber qué es un contrato, y lo definimos como un acuerdo de voluntades dirigido a crear obligaciones. Ahora sí podemos preguntarnos de dónde viene la clasificación de los contratos hoy en día. Pues viene del derecho romano, que es muy importante. Principalmente los romanos los clasificaban en verbales, literales, reales y consensuales. Pero también los clasificaban según sus elementos, por ejemplo, según la relación a su origen, según el modo de formación o perfeccionamiento, según los poderes de apreciación del juez, según sus efectos jurídicos, su naturaleza o su relación de dependencia. La primera clasificación de contratos que encontramos es según su independencia. Dentro de esta existe la clasificación de los principales y los accesorios. Por principales entendemos que son aquellos que pueden existir por sí solos sin necesidad de obligación o convención independiente a la cual adherirse. Un ejemplo de ellos, ¿cuáles podrían ser y en qué consisten, Angie? Por otro lado tenemos los contratos accesorios, también pueden ser conocidos como contratos de garantía, ya que son aquellos que se celebran para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, de cuya existencia dependen. Algunos ejemplos de ellos, ¿cuáles serían? Clasificación de los contratos según quien contrae la obligación. Según el artículo 1494 del Código Civil colombiano, los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales. Esto depende de si hay dos partes que se obligan mutuamente o si solo una de ellas se obliga. La forma general de los contratos es que sea bilateral. Sin embargo, hay ocasiones en que el contrato es unilateral. Estefanía, ¿nos podrías contar un poco más del contrato unilateral? Muy bien, con el ejemplo lo entendimos mucho mejor. Y seguimos con el contrato bilateral. Un contrato bilateral surge cuando las dos partes se obligan recíprocamente a cumplir con lo pactado. Un ejemplo de este es el contrato de compra-venta, ya que el vendedor se obliga a dar la cosa vendida, mientras que el comprador se obliga a pagar el precio pactado. Entonces, ¿cuándo es que se tienen que cumplir las obligaciones de un contrato? ¿Se pueden definir? Entonces,
Ahora vamos a ver la clasificación de los contratos según su riesgo conmutativo o aleatorio. El artículo 1498 del Código Civil dice: el contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez, y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Ahora, cuéntanos cuáles son los ejemplos, Paula. Como quinta clasificación de los contratos, tenemos los contratos según su perfeccionamiento. Existen 3 tipos. Los primeros son los contratos reales. ¿Y cuáles son? También encontramos los contratos consensuales, que estos son Y por última clasificación tenemos los contratos solemnes, que los contratos solemnes son aquellos que solo se perfeccionan cuando cumplen ciertas solemnidades. Por ejemplo, Contratos según su valor. Tenemos el gratuito. Un contrato gratuito es un documento legalmente vinculante entre dos o más partes que se acepta sin ningún pago o consideración. Estos contratos se utilizan a menudo para los acuerdos entre amigos o familiares, o para los acuerdos informales entre empresas. Un contrato gratuito no tiene que ser escrito, pero se recomienda para evitar malentendidos y problemas legales futuros. Además, el contrato gratuito es un tipo de contrato en que una de las partes realiza la prestación por mera libertad, sin esperar recibir nada a cambio. También se dice que es aquel en que una sola de las partes tiene por objeto la utilidad de la prestación, sufriendo la otra el gravamen. Pero entonces, ¿cuáles son las características que pueden tener los contratos gratuitos? Los contratos onerosos son una clasificación que se le da a los contratos tanto civiles como mercantiles. De hecho, para los contratos mercantiles es una característica esencial de la onerosidad. En cualquier caso, es conveniente remarcar que la prestación u obligación de cada una de las partes no tiene por qué ser de naturaleza económica, sino que también puede consistir en hacer algo, prestar un servicio o en no hacer algo. Y para finalizar, los contratos onerosos, ¿qué más se le puede resaltar de estos? Hay muchos contratos y estoy bastante seguro de que no todos están escritos en los códigos. Entonces, ¿hay algún problema si algún contrato no está en la ley?